Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, ya con el capítulo 13, estamos comenzando el versículo 1. Nos dice lo siguiente: después de esto, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Entonces, queridos amigos, aquí vamos a continuar un poco y vamos a mirar cuál es el contexto histórico en que nos encontramos. En primer lugar, al estudiar este segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 1, inaugura uno de los relatos más oscuros, por una parte, y teológicamente también densos de la historia de la casa de David. Teológicamente, entonces, esto es uno de los pasajes más tensos que tenemos y densos al mismo tiempo. La frase, cómo comienza, es interesante. Después de esto hace que nosotros podamos entender que después del capítulo 12, después de lo que había sucedido, e incluso capítulo 11, es decir, todo el adulterio de David, continuación. Esta es una historia, ¿verdad?, que va pasando de generación en generación, porque van a aumentar el problema. Ñande va a poner hoy lleva que David cometiendo ese adulterio, incluso Natán, que le había dicho y que le condiciona prácticamente todas sus actitudes. Este capítulo 13 ahora nos irá mostrando en qué consiste esa situación que va a comenzar a vivirse en el reino de David. Esta es prácticamente la historia de Absalón. Así ponen algunas de las Biblias como título, digamos, de este capítulo 13 que está comenzando, porque va a hablarnos de la historia de Absalón. Y comienza con Amnón, porque aquí, en este versículo, después de esto, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Entonces, queridos amigos, después de esto nos hace entender la secuencia ya anunciada por Dios mediante Natán. La espada no se apartará de tu casa. ¿Verdad? Y cuando nos está narrando y nos está diciendo después de esto, continuidad, vamos a ver qué va a suceder. Penatán y Mabaecue y Shupea lleva. Lo que sucedería con David y con su reino, ahora comienza a suceder después de esto. Son estas consecuencias anunciadas por Dios mediante Natán. Que la espada no se apartará de tu casa. Estas son las situaciones que nosotros le llamamos situaciones consecuenciales.
la ñande ñande mondano, ñande yapuno o lo que sea. Ñande la ya acepta y no lleva que estamos en esa situación. De ahí ponemos, ahí la cambio, de ahí ponemos, ahí la cambio. En estos días justamente, ¿verdad? Los obispos que sacaron esta carta pastoral. Está ahí entonces la opoishi. ¿Por qué? Y porque son personas que no quieren cambiar y no van a cambiar. Un día además ella ve la gente, el novio, cuando te Uruguay me diga tú la cambiaje. Pero el método de Dios, sin embargo, es un método de misericordia. Upeaco dice, Gina, utilizar justamente esto que utiliza la iglesia, ¿verdad? La iglesia al anunciar y al denunciar, fíjense, los profetas, en toda la Biblia, nosotros encontramos que siempre se anuncia una salvación, se anuncia el cambio. Tiempo de Adviento también es eso, ¿verdad? Siempre apunta hacia la esperanza, vendrán tiempos en qué. Pero upeana, Juan el Bautista, por ejemplo, raza de víbora, o sea, el anunciar la bonanza no quiere decir, queridos amigos, que uno de dulce de leche, a o a su bebé han de ir y la verdad. No, el asunto es que la verdad pica, después ya, entonces, hay muchos, ¿verdad?, que están ahí detrás de esta cosa del soquete y que están viviendo a costa del pueblo y de la gente, o mondá bella, con manos o con guantes así finos, y entonces, claro, no quieren escuchar lo que le dicen los pastores de la iglesia, ¿entiendes? No quieren escuchar. Y entonces, yepoí contra cualquiera, con tal de querer denigrar y querer poner en realidad pantalla, querer ocultar. Pero la famosa, la de Pichala de jugar de partidos ante la pelota yara. De la pelota yara. Va ella, pues ya, de pelota es o pan de roga, o pala partida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. De Yarañe, estamos aquí en México, ya muy cercanos a nuestra Basílica de la Guadalupana. En este momento nos encontramos con el señor Sergio, que nos recibe tan amablemente. Él nos va a presentar el lugar, nos va a decir un poco de la historia también. Está encargado de toda la parte del turismo, ¿verdad? Aquí religioso también aquí, con respecto a la Guadalupana. Y nos recibe tan amablemente a nuestro grupo. Muy bien, muchísimas gracias entonces por habernos recibido a este grupo desde el Paraguay. Padre Víctor, al contrario, es un honor, es una satisfacción que estén con nosotros aquí. Desafortunadamente el Padre Diego, que esperaba recibirlos aquí, salió a entronizar a la Virgen de Guadalupe a Estados Unidos, pero es un proyecto que ha sido acompañado y ha sido desarrollado durante 13 o 14 años con el Padre Diego. Entonces el Padre Diego Monroy
fue el primer rector de Basílica de Guadalupe por 2 ocasiones. Entonces, pues si quieres saber o no algo de la Virgen de Guadalupe, padre, del acontecimiento guadalupano, pues únicamente con el padre Diego, Claro, es la fuente de... claro. Sobre todo nos interesa un poco saber el movimiento de lo que es la cuestión de las peregrinaciones aquí a la Guadalupana, todo lo que significa también la fe del pueblo que viene a visitar a nuestra madre. Y sobre todo en estos días, hoy estamos ya al 11 víspera de lo que mañana será la gran celebración de la Virgen de Guadalupe. Bueno, padre, aquí tenemos una ventaja, y la ventaja es que no es una afluencia turística estacional, sino que la Virgen siempre tiene visitantes, siempre tiene devotos. El pueblo mexicano es muy devoto y nuestra identidad es la Virgen de Guadalupe. En estos días es mayor la afluencia porque comentaba hace un momento que tenemos algo así como 22 millones y medio de visitantes. Esta cifra 2019 prepandemia ya la recuperamos nuevamente, pero los días de mayor afluencia son del 8, del 9 al 12, en que se celebran las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Todo está basado en el Nicanor, que es el escrito más antiguo que nos relata las apariciones de la Santísima Virgen. Muy bien, así entonces muchísimas gracias por habernos recibido también, y sobre todo ya estamos proyectando todos ustedes en el año que viene volvemos de nuevo aquí a Guadalupe, y así ir proyectando también esta visita de nuestra madre, que es no solamente madre de los mexicanos, sino que sabemos que es madre de toda América Latina e incluso de las Filipinas. Así es, padre, y ojalá en la siguiente ocasión lo que planeemos, la agenda del padre Diego le permita acompañarnos, porque le va a dar mucho gusto conocerlo, y realmente es una gente sensacional. Y no quiero terminar sin antes reconocer a nuestro amigo Héctor, que nos invitó a una comida deliciosa. Héctor es el que nos recibió, también nos preparó el chef aquí. Padre, muchísimas gracias, Héctor, por este servicio maravilloso. Un gusto, padre. Un gusto. Gracias por haber venido, padre. Gracias a todos. Gracias. Queridos amigos, estamos aquí llegando poco a poco, muy cerca del santuario de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, desde el Paraguay, el grupo Ñandeyara Ñe. Venimos como peregrinos también y traemos nuestras intenciones. Los grupos que llegamos aquí, la Virgen de Guadalupe, como siempre, los peregrinos que se acercan hasta el santuario de la Guadalupana en Ñandeyara Ñe, presente en este año 2025, trayendo también sus intenciones, trayendo este gran deseo de hacer lo mejor. Esta es la entrada a la basílica. Vamos a ir entrando a la basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a ir pasando por los lugares donde aquí traen también Ñandeyara Ñe, entonces presente, trayendo nuestra fe. Con qué gusto venimos, con gran devoción, a decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita milagrosa, eres una estrella más hermosa de la creación. Ñandeyara Ñe presente aquí en esta gran peregrinación de tantos hermanos mexicanos que vienen de todas partes de México. También estamos presentes desde el Paraguay, la Guadalupana.
Virgencita linda, morenita preciosa, hoy quiero ofrecerte mi canto y darte gracias por todas tus bendiciones. Eres la luz que me ilumina, siempre serás mi guía. Gracias, Madre mía. Con qué gusto venimos, con gran devoción, a decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Eres la tierra donde la fe sembramos y cosechamos siempre de tu bondad. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Ñamoñe Penujina, este capítulo 13 es muy interesante, va a ser esta historia de Absalón. Y aquí comienza con este pequeño titulito que va desde el versículo 1, vamos hasta prácticamente todo este versículo, hasta el 23. Hasta que después continuará la historia de Amón y será también la muerte de Amón, y así terminará el capítulo 13. Desde el versículo 23 al 39 será la muerte de Amón. Y antes del 1 al 22 nosotros tenemos Amón que ultraja a su hermana Tamar. Queridos amigos, decíamos que la belleza de Tamar aquí se describe con el término hebreo Yefad Maré, Maré, Yefad Maré, es decir, de un esplendor visible. Oye, Shala y Pona Tereya lleva Cocuñaco, entonces Tamar, Yefad Maré, indicando no solo el atractivo físico, sino valor y dignidad personal. Ñando Pona que veas yo que el valor y la dignidad personal es una belleza integral entonces. Entonces, muchas veces ñamañante una desfile de modelo o de moda y la mañaseo. Cosas superficiales, cosas externas, ¿verdad? De una belleza exterior. Queridos amigos, aquí entonces el Yefat Maré está significando esa belleza de la integralidad de la persona, en un sentido también de
que Amón, justamente por eso, movido por un amor que el texto no valida, sino que experimenta un deseo deformado que el hebreo describe con matices de pasión posesiva, ¿verdad? Entonces, Ahab, en su sentido desordenado. El Ahab, ese amor, pero en sentido desordenado. Ohakuyu, le ama, pero en un sentido desordenado. Es como querer poseerla simplemente. En esta situación, nuestro narrador, el que está escribiendo esta historia, hace un quiebre moral interno. Quiebre moral interno. Quiere decir, queridos amigos, que el pecado siempre hace que en el hombre exista un quiebre. El quiebre quiere decir que ñandé, dayaye, shakuabe, imagina, Eva loicoa, y entonces anticipa ya que la tragedia no nace de enemigos externos. No son los enemigos externos los verdaderos que te pondrán esa zangadilla en la vida y no te van a dejar crecer. No, es el enemigo externo. Sino que, queridos amigos, es siempre el fruto del pecado, pero de un corazón dividido. Un corazón dividido. Nosotros alguna vez decimos, bueno, o hacia acá en el rayo porque Sherú, porque Shesú, porque se abuelo, porque se abuela, se bisabuelo o lo que sea. ¿Cómo? Que queremos echar la responsabilidad sobre los demás. Upeaco cueñas en tu móvil, curiñante, ella celebra que era la fiesta de Cacupe, upeaña entonces esa primera lectura. Después de que el hombre había caído en el pecado, justamente dice que Dios se había acercado. Génesis capítulo 3, versículo 8. Eifo atamo hoy con él. ¿Dónde estás parado, Adán? La de Yapoe, pues. Tuve miedo, escuché tus pasos en el jardín y me escondí. Me escondí, queridos amigos. Upeaco entonces ñandeña cañese. En lugar de aceptar ya esa huella, está con ella. Oye, ende la verdad. Oye, ende oye, ponándote. Oye, escribí ponándote. Pero ahí cualquier virorela. Oye, calculáis, no ve. Apea con ahí la petente, la iñascaña. Este es, queridos amigos, esta es una comunidad. Es un pueblo que está reflexionando, que está pidiendo y que tienen sus líderes, es decir, tienen sus pastores. Y esto no es que tendrán sus errores, tendrán sus pecados. Y por ningún problema, mi hermano, antes de este año cometer los pecados a los errores. Pero con una intención de mejorar y de cambiar. Ya rectificar la año de GPS. Pero el que no quiere cambiar, el que no quiere luego convertirse, queridos amigos, opointe la bomba. La mujer, pen boire moía, daishe. A todo el mundo le echa la culpa. A todo el mundo. Opoi la inea, para. ¿Entienden? Y eso pues, queridos amigos, lo que tenemos que evitar. Justamente es la palabra de Dios que nos tiene que hacer entender. Pero cuanto menos queremos entender, cuanto menos queremos convertirnos, más vamos a buscar chivos expiatorios. Volvemos enseguida con más ñante Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que no puedas mover.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor en este lunes 15 de diciembre. Desde el libro de los Números, capítulo 24, 2 al 7 y luego 17a. Cuando el profeta Balaán alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son las carpas, Jacob, y tus moradas, Israel, son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como árboles que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Y así continúa, queridos amigos. Siempre en este tiempo nosotros le llamamos al tiempo de Adviento, y ya estamos caminando, ¿verdad?, con esta tercera semana, queridos amigos, del tiempo de Adviento. Es el gozo, el gaudete, es la alegría. Pero el año de Boaina, y justamente esto que nosotros estamos viendo. Pemundo o cambiado jovinamba, ella lo cambiaba de mundo, según la palabra de Dios. En la medida en que ñandeña ñemomba beñande yarañe erupidea lleva beñande yarañe erubideña ñepo ya yapo ya ya yesapea. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios tiene su efecto, sus consecuencias de cambio y de construcción del reino de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros queremos. Y eso es lo que nosotros justamente le estamos pidiendo al Señor. Y aquí cuando nos está comparando como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas, todo esto quiere decir, queridos amigos, que la presencia de Dios que está en medio de nosotros es lo que nos hace crecer, nos hace fecundar, nos hace dar frutos. Porque si no, también la palabra de Dios siempre utiliza que cuando estamos en una tierra reseca, en una tierra árida, entonces quiere decir que nunca, queridos amigos, vamos a poder salir adelante. Así como nosotros estamos junto a un río, esos jardines, esos aloes que el Señor mismo ha plantado, y sobre todo como esos cedros junto a las aguas, así también vamos a poder florecer y dar frutos. Florecer, dar frutos, frutos en la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 13, comenzamos en la historia de Absalón y Amón. En estos primeros versículos del 1 hasta el 22, Amón ultraja a su hermana Tamar. Tiempo después sucedió lo siguiente.
Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella llamada Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Bueno, pealamos be uañandé, o ya poñandé de introducción, a veña de ella eguripe palabra, verbo ahav, o si no, ahavá también, todo esto significa un amor. Pero aquí en este caso se enamoró de ella, vea que dice un amor más bien desordenado. Da amor verdadero, como se le describe, que era muy hermosa, se le describe de una hermosura, queridos amigos, que significa la hermosura de un esplendor visible, recordando el valor y la dignidad de la persona. Que es Tamar. Sin embargo, el amor, el ahav de Amón, en este caso, es un amor desordenado. Es como querer poseerla. Es un egoísmo interior de la persona. Entonces nos situamos en el periodo medio del reinado de David, una etapa marcada por consolidación política, porque David imbarete en este momento. Pero también hay una creciente un creciente crecimiento de la fragilidad interna. Cuanto más yacacuay, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces cada vez más se va expandiendo David. Y cuanto más nos expandimos, queridos amigos, después es más difícil, ¿verdad?, de sujetar las cosas. Mucho abarcamos, poco apretamos. Lo elemental y lo fundamental para hacer un camino de salvación. Las casas reales del antiguo cercano oriente solían experimentar tensiones por múltiples esposas, hijos de distintos linajes y rivalidades por la sucesión, porque todo, entonces lo cuñacuera, lo secuera y botarla y membu, hoy coina la rey, ¿entiendes? No, este hijo de David, este hijo de David, este hijo de David. El primogénito, cada uno con el primogénito. Y entonces, ante esta situación, estos hijos de distintos linajes comienzan a crear también rivalidades entre ellos. Y todo es por la cuestión de sucesión. Ahora, el título, hija de David, hijo de David, subraya que esta tragedia no pertenece a una familia cualquiera, sino a la dinastía mesiánica. El hijo de David. Es aquí la sucesión, queridos amigos, lo que está causando escozor, lo que está causando aquí dificultades y problemas entre las familias. Por eso decíamos, estaba en la secuela, estaba entonces la imembra la David, y entonces entero de tanto y votar, mi hijo tiene que ser el rey. Entonces, aquí se opera sobre un trasfondo donde la monarquía debía ser modelo de justicia, porque siempre nosotros, y Sedec, rectitud, justicia, rectitud y justicia, es decir, Mishpat y Sedec, justicia y rectitud, pero se convierte en espacio de corrupción creciente. Esto, queridos amigos, se escribió hace 1600 años más o menos, con el libro Kohan, o mejor dicho, la historia que nos, 2000, de la historia que nos está contando, ¿verdad? Pero en realidad con Alaya Shain es todo lo contrario, ¿verdad? En el sentido de que esa corrupción creciente, que también no solamente sucedieron en aquellos tiempos, sino que hay también un ligarse y una continuación, queridos amigos, en la actitud del hombre. Porque Upea dice que si nosotros después de 3000 años de historia, de lo que estamos leyendo, seguimos de la misma manera, porque la corrupción entonces quiere decir que esa corrupción creciente, queridos amigos, es una actitud del hombre. Hace 3000 años, hace 2000, hace 1000, hace 500 y ahora también estamos en situaciones semejantes. Por lo tanto, este relato busca advertir a Israel sobre la fragilidad de la carne humana frente a la trayectoria y esta historia de salvación. Aún la casa elegida, es decir, la casa del rey,
puede caer en el caos, en esa tentación de un corazón que se desvía. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Era cuestión de tiempo. Todos esperaban ese 12 de marzo de 1947 el desenlace fatal, pues la monja Pierina Gili, de 36 años, ya había recibido la extrema unción e inconsciente deliraba invocando constantemente a la fundadora de la orden. Sus compañeras, las siervas de la caridad, entonaban oraciones para ayudarle a bien morir y de pronto se incorporó con inusitada energía mirando hacia un lugar indeterminado de la habitación y absorta se mantuvo sonriendo unos minutos. Al mismo tiempo la estancia se llenó de una dulce fragancia. Luego se dejó caer sobre la almohada, poco a poco se fue aquietando y al cabo de un rato se sumió en un plácido sueño del que despertó rozagante al otro día, y sus hermanas, que continuaban a la expectativa en su cabecera, le preguntaron sorprendidas sobre su milagrosa recuperación y ella le respondió que su venerable madre, Santa María Crucificada de la Rosa, creadora de esa congregación, se le apareció en medio de un radiante halo de luz, le aplicó un fragante ungüento en la cabeza y la espalda, la consoló y le dijo que su misión en la tierra aún no terminaba. A los 3 días la hermana Pierina Gili revoloteaba como enfermera entre los pacientes del Hospital de los Niños de Brescia, imitando en todo a Santa María Crucificada de la Rosa. María Paola de la Rosa, nacida en Brescia, Italia, en 1813, era hija de un acaudalado industrial que quedó viudo cuando la niña contaba 11 años, y su piadoso padre quiso que los principios cristianos que la madre le había inculcado se acrecentaran, y por eso confió su educación a las monjas de la Visitación, que no tuvieron que hacer mucho esfuerzo, porque de por sí María Paola era un dechado de virtudes, entre las cuales se destacaban su desprendimiento, generosidad y entrega a las niñas más pobres, desamparadas o en peligro de caer en las garras de la prostitución. Y aunque su belleza atraía a encumbrados pretendientes, ella le hizo saber a su progenitor que se mantendría virgen y entregada a Dios a través del servicio al prójimo, y Clemente de la Rosa, con gran tino, respetó el deseo de su hija, que apenas contaba 19 años, y a petición suya le abrió las puertas de Aquafreda, su fábrica de hilados, en donde la inquieta María Paola de la Rosa organizó a las obreras que permanecían toda la semana en la factoría, en una fraternidad de oración, asistencia mutua y ayuda a las niñas de la calle. Y en vista del éxito obtenido, amplió su radio de acción en la hacienda familiar con sus trabajadoras, y a su iniciativa se unieron otros terratenientes que con su asesoría hicieron lo propio en sus estancias. Cuando una epidemia de cólera hizo su aparición en Brescia en 1836, contra la voluntad de su indulgente padre, se lanzó a las calles y a las casas de los infectados y con su compañera y amiga la viuda Gabriela Bornati desplegó toda su misericordia, aseando, alimentando, orando y asistiendo a los moribundos con tal celo y dedicación que, siguiendo su ejemplo, muchas doncellas de la ciudad se les unieron, y estas voluntarias precisamente fueron las que la siguieron cuando al terminar el flagelo aceptó la organización y dirección de un taller hogar para niñas abandonadas o vulnerables ante la prostitución. Y aunque el proyecto colmaba las expectativas de la población, decidió a sus 24 años hacer rancho aparte porque la burocracia le atravesaba palos a la rueda, y entonces abrió su propio hogar para niñas sordomudas y desamparadas y fundó en 1840 la Congregación de las Siervas de la Caridad, y ella misma adoptó el nombre de María Crucificada de la Rosa. Con la ayuda de su padre, que le cedió una amplia edificación, y de su director espiritual y mentor, Monseñor Faustino Pinzoni, redactó las constituciones. Por esa época
se desató la guerra de la reunificación italiana en la que Santa María Crucificada de la Rosa se multiplicó con sus monjas, exponiendo sus vidas temerariamente para atender a los heridos en los hospitales y aún en los campos de batalla. Todas las vicisitudes sufridas en medio de los combates y los continuos ataques de sus enemigos, que no aceptaban mujeres en estas lides, se vieron recompensadas en 1850, cuando el Papa Pío IX aprobó oficialmente su congregación, que comenzó a expandirse por toda Italia, y en ello ocupó sus últimos 5 años, porque en 1855, a los 42 años, su vida austera y su frágil salud le cobraron sus excesos y murió el 15 de diciembre de 1855 en su amada Brescia, y después de su fallecimiento siguió haciendo el bien. Eso fue lo que afirmó Pierina Gili tras la aparición de Santa María Crucificada de la Rosa, que le devolvió la salud y la fe. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1954. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa María Crucificada de la Rosa que estimule en nosotros la disposición de hacer el bien sin mirar a quién. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñandillarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñandillarañe, primer canal católico del Paraguay. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Aquí tenemos la historia de Absalón.
Amón ultraja a su hermana Tamar. Pelayan de títulos, versículo 1 hasta el versículo 22. Es un aspecto cultural y antropológico, porque entra dentro de nuestra cultura. Y entra también en la esencia, el ontos, es decir, nuestra ontología, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Entonces, culturalmente, la familia en la sociedad israelita era el núcleo de la identidad, herencia y estabilidad. Ahora, la hermosura de una mujer, así como la de Tamar, era considerada un regalo de Dios. Pero, como ya dijimos, la hermosura la imponente superficialmente lleva, sino que desde el sentido profundo, interior, integral de la persona. Y es un signo por la pinta de bendición. Signo de bendición quiere decir que ñandillara bendecina. Eso se dice tiferet, belleza que honra. Tiferet. Tiferet es una belleza que honra. ¿Por qué? El tiferet quiere decir que esta mujer es una persona íntegra, es una mujer íntegra. Tiferet. Ojalá la tiferet lleva. O sea, la integridad, queridos amigos. Lo máximo que uno puede conseguir en cuanto a esta frase que está expresando, la integralidad en la formación de una persona. Pero también un ámbito donde podían surgir tensiones sociales, si el deseo se volvía desordenado. Todo lo que es desordenado al final de cuentas, queridos amigos, nos desvía de nuestro padrón, nos desvía de lo esencial y fundamental. Ta'abah, upeaiseina, queridos amigos, desorden. Es el famoso apetito intenso. Estoy con ese apetito. Eres caruta y me amba, eres uta lleva. Vea entonces, veáis, queridos amigos, el ta'abah. Ta'abah quiere decir un apetito desordenado totalmente, un apetito que vos incluso no sabés cómo organizar, cómo dirigir. Derajá la tapebaile, ¿verdad? Porque ese apetito es desordenado. De un aspecto antropológico, este versículo muestra la fragilidad también del deseo humano cuando no se orienta hacia el bien común. Un apetito desordenado. Umiango inala ñandea lleva peñande ñe epeoi ya ela itariri la poder, itariri la plata. Y entonces después, como es un apetito desordenado, el tiferet, apetito desordenado totalmente, ta'abá. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Que al ir desordenando una pieza dentro de nuestra vida, se vienen desordenando todas las otras cosas. Primero en nosotros mismos, pero vea umi otro, reyete oliga. Reyete oliga umi otro, pero ¿por qué? Porque el apetito desordenado del ta'abá hace que al desencajarse algo, entonces repercute consecuencias también en la misma sociedad. Hay algunas palabras clave, ¿verdad?, que ya dijimos. El yefat ma'are, que quiere decir la hermosura, designa no solamente la belleza física, decíamos, sino que esa armonía que refleja la dignidad interior de la persona. Otra palabra clave es también el ahav, de ahí va a venir el ahavá, pero en este contexto no significa ese amor fiel, ese amor verdadero, como siempre ha significado el ahavá, el ahav, sino que puede también denotar un amor auténtico, un deseo también puede ser un deseo posesivo, dependiendo del sujeto moral que lo encarna. El ahav puede ser en manos de un corrupto, evidentemente que es un apetito desordenado, ¿entienden? En el amor de un santo, no sé, de una Madre Teresa de Calcuta, es un amor, un apetito, pero por hacer el bien. O San Pablo mismo que dice, ay de mí si no evangelizar,
la cena mombe, uy, nos anda cuaycana, peñan de yarañe, entero eterre, ¿se dan cuenta? Pero, viste que esto va a depender de quién es el que está, entre comillas, ejerciendo el accionar de este Ahab. O puede ser positivo, o puede ser también en negativo. Ahora, Ahab en este versículo muestra que el amor desligado de justicia y respeto se convierte en una fuerza destructiva. Y la enseñanza principal es que la belleza es un don sagrado, queridos amigos. Y debemos recuperar entonces esta visión bíblica de la dignidad del cuerpo, de la dignidad de la persona y sobre todo de la integralidad, la belleza íntegra de la persona. Una segunda enseñanza es que el amor desordenado también es la raíz de la violencia. Cuanto más entonces ñan de tariri, va el llamo. Allí peapango la poncho ajeno entero de ahí, ¿entendiste? Andente la de poncho bebé, entonces los otros, oye, pues no más iro. Así que, queridos amigos, el amor desordenado siempre nos va a llevar como raíz de una violencia. Una tercera enseñanza es que el impacto del pecado estructural es también familiar. Impacto del pecado estructural familiar. Eso impacta. ¿Dónde? Da ecolandente, landeñórico, algo. Porque algunos, pues, dicen por ahí, tú, mi periodista, pero ¿qué lo dicen? Se quieren hacer de los teólogos y se quieren hacer de los biblistas, sin entender un comino, una ignorancia sapina, o supina, mejor dicho. Allí va. Entonces quiere decir, queridos amigos, que aveñandeña mañanas, en duanas, ya es ya. Por eso que el impacto del pecado estructural, familiar, esto impacta en la sociedad. Esto impacta. Cuando nosotros comenzamos a yacuarucanella, entonces eso, el impacto después se vuelve en una sociedad. No tienen que hablar de política, no tienen que hablar. No es cuestión de hablar de política. Aquí estamos hablando de la humanidad. Estos son crímenes de lesa humanidad. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la importancia de la pureza del corazón. Es decir, la tragedia nace siempre desde el interior del corazón del hombre. Y la quinta enseñanza, queridos amigos, es la responsabilidad de quienes detentan autoridad. El que tiene autoridad, queridos amigos, están llamados a custodiar la justicia. O Juana Bebecuere, rectitud para no producir ciclos de violencia. Volvemos, queridos amigos, próximamente con Ñande Yarañe. Y ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.